Halloween es una gran excusa para hablar de cine de terror, ese magnífico género tantas veces subestimado del que yo me considero una fan total. Como es imposible abarcar todo el cine de terror, ni mucho menos, aquí voy a hablar un poquito de la historia del cine de terror occidental. Al igual que los mitos, los cuentos, las novelas, el cine de terror nos permite hacer una gran catarsis. Si él o la protagonista de una película de terror sobrevive a la amenaza, nosotros como espectadores sobrevivimos con él o ella. No sin antes habernos enfrentado a nuestros miedos. Si ver cine es soñar despiertos, ver cine de terror es asistir a una pesadilla. ¿Y a qué le tenemos miedo? Nuestros miedos universales siempre son básicamente los mismos. Le tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido, lo ajeno, lo totalmente otro a nosotros, a cualquier amenaza que atente contra nuestras vidas, sobre todo si tiene un rasgo de animal salvaje, a cualquier cambio dentro de las leyes que configuran nuestra realidad. En definitiva, siempre le tenemos miedo al invasor, al intruso que se cuela dentro de nuestra zona de seguridad. La primera película de terror data del mismo año en que los hermanos Lumière crean el cinematógrafo. Se llama La danza macabra y la filmaron los propios hermanos Lumière. Al año siguiente, el mago Georges Méliès filmó una pequeña película que se llama La mansión del diablo. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se da el auge del expresionismo alemán. En esta Alemania deprimida, traumatizada, la gente seguía pagando, aún sin tener dinero, para poder ver este tipo de películas. Y es que algunos expertos dicen que para superar un trauma hay que regresar a ese trauma. Muchos técnicos del mundo del cine, en esta Europa deprimida de la posguerra, decidieron irse para Hollywood. Muchos de estos técnicos europeos hicieron posible la Universal. Durante varias décadas, la Universal en Hollywood y la Hammer en Londres fueron las dos grandes sedes, las dos grandes productoras que hicieron posible el terror comercial. Vampiros, momias, Frankenstein y más vampiros y más momias. En los años 50, en algunas películas de terror de la Universal, de pronto se cuela un poquito de ciencia ficción, una ciencia ficción muy primitiva que todavía no tenía trasfondo filosófico, dando pie a películas con marcianitos que venían del planeta rojo. Los marcianitos siendo una metáfora de los rojos, es decir, los comunistas, los soviéticos. En esta década, los 50, se da en Estados Unidos un caso real espeluznante. Un señor llamado Ed Gein es arrestado por haber exhumado tumbas, haber sacado los cadáveres de mujeres y haberles arrancado la piel para hacer cositas con ella. Este señor, Ed Gein, tenía problemas con su mamá, ya difunta. Se dice que Ed Gein supuso un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Dicen que antes de Ed Gein los estadounidenses no cerraban sus puertas y que después de este caso real la gente se compró rifles y empezó a cerrar sus puertas con llave. Ed Gein es retomado como personaje de ficción en la novela Psycho, Psicosis, que Hitchcock retoma a su vez en 1960 para inaugurar la entrada del psicoanálisis en el cine comercial. A partir de los 60, en muchas películas de terror, se llega a plantear que quizá la amenaza no esté fuera, sino dentro. ¿Qué pasa si el monstruito somos nosotros? A finales de esta misma década, los años 60, nace el cine de terror independiente en Estados Unidos, y esto con La noche de los muertos vivientes del gran Romero. Romero retoma la figura de zombie, que existe desde siempre, para plantear una metáfora que se puede leer de muchas maneras. Hay gente que en los zombies de Romero ve, de nuevo, la figura del comunista. Otra gente ve a combatientes de Vietnam que volvieron traumatizados a los Estados Unidos. Y otra gente ya ve el resultado de una sociedad ultraconsumista. Entonces arrancan 2 décadas, los 70 y los 80, muy prolíferas para lo que es el cine de terror independiente norteamericano. Ahí están todos los grandes: Carpenter, Wes Craven, mientras en Europa se dan grandes corrientes muy interesantes como el giallo, con directores de peso como Dario Argento. En este nuevo cine independiente se ven grandes metáforas políticas y muchísimo slasher, slash movie. Si para algunos King Kong representa a ese terrorífico hombre afroamericano capaz de tomar una ciudad y de enamorar a una mujer blanca, si para algunos Godzilla es una metáfora de la bomba nuclear, si para algunos los zombies son un reflejo de la sociedad de consumo, ¿cuáles son los miedos que nos configuran hoy en día? Si nos centramos en el cine comercial de terror actual, a mí me llaman la atención 2 topicazos. Por un lado, hay como una obsesión con la maternidad. Mama, The Conjuring, Annabelle. Como si en Occidente y nuestra vida supuestamente más moderna hubiese un miedo a que se perdiese el instinto maternal, que en el patriarcado es el núcleo de toda familia. ¿Qué pasa si a las mujeres ya no nos apetece ser mamás?
El segundo tópico que me llama la atención se puede ver reflejado con todos estos nuevos formatos, el llamado horror verité, found footage, etc. Y yo ahí lo que veo es un miedo a nuestra hiperdigitalización. Si nuestro móvil o celular es una extensión de nosotros mismos, ¿dónde empieza y termina nuestra intimidad? ¿Y dónde empieza y termina la posible invasión de un intruso? Leído como metáforas políticas, sociológicas o psicológicas, el cine de terror es absolutamente apasionante.